Buenas noches, Walker. Buenas noches, almas sombrías. Mi nombre es Ernesto. Soy del Salvador. Vivimos en una colonia vieja de San Salvador, de esas donde las casas están pegadas unas con otras, y los tejados de teja roja forman un camino continuo que va de una cuadra a la siguiente sin interrupción. Mi abuela decía que por eso los tejados de antes eran peligrosos, porque algo que aprendiera a moverse por ellos podía llegar a cualquier casa de la colonia sin tocar jamás el suelo. Yo tenía 28 años cuando lo vi por primera vez. Era entrada la noche, tal vez las 11, y salí al patio trasero a echar un vistazo, porque el perro de la vecina llevaba un rato ladrando hacia arriba, con esa insistencia nerviosa que tienen los animales cuando algo los incomoda desde una altura. El patio de mi casa tiene una vista directa al tejado del costado, una extensión de teja vieja y oscura que la luna de esa noche iluminaba con suficiente claridad como para ver lo que había ahí. Había un gato, grande, más grande que cualquier gato que yo hubiera visto, del tamaño de un perro mediano, con un pelaje tan negro que parecía recortar su silueta contra el tejado, como una figura de papel. Estaba sentado, perfectamente quieto, con la cola enrollada alrededor de las patas delanteras, en esa postura compuesta que tienen los gatos cuando llevan mucho tiempo en un lugar y no tienen ninguna intención de moverse. Pero lo que me detuvo no fue el tamaño, fue la boca. Estaba abierta, no entreabierta, no en ese gesto de bostezo lento que hacen los gatos, abierta de par en par, en una expresión que en la oscuridad procesé primero como una sonrisa, porque no tenía otro marco de referencia para ese ángulo, esa abertura horizontal que estiraba la cara del animal en algo que no correspondía con ninguna geometría felina que yo conociera, y los dientes, demasiados dientes, blancos y juntos y perfectamente visibles desde donde yo estaba parado en el patio. Me quedé inmóvil. El gato no me miraba. Tenía la cabeza girada hacia la ventana del cuarto donde dormía mi hija de 4 años, Valentina. La ventana estaba cerrada, pero la cortina era delgada, y la luz de la lámpara de noche de ella la iluminaba desde adentro, proyectando su silueta pequeña y dormida contra la tela. Algo en mi estómago se apretó con una fuerza que no era miedo todavía, sino algo anterior al miedo, algo más animal, más instintivo, el reconocimiento puro de que lo que estaba mirando no debía estar donde estaba, ni tener la forma que tenía. Recogí una piedra del piso del patio y la lancé hacia el tejado. El gato giró la cabeza hacia mí, lento, con esa misma deliberación incorrecta que ya les describí, esa sensación de engrane oxidado girando desde adentro. Y cuando sus ojos me encontraron, lo que me devolvieron no fue el reflejo verde o amarillo que producen los ojos de los gatos cuando los alcanza la luz. Era un color que no tengo nombre para darles. Algo entre el naranja y el rojo que pulsaba, que se apagaba y se encendía rítmicamente como una brasa que alguien aviva con el aliento. Y la boca seguía abierta, seguía sonriendo. Retrocedí hasta la puerta trasera sin darle la espalda. Entré a la casa y cerré con llave. Fui directo al cuarto de Valentina, que dormía sin saber nada, con su cobija de ositos apretada contra el pecho y la boca entreabierta en ese abandono total que tienen los niños cuando duermen. Me quedé parado en la puerta, escuchando su respiración, hasta que el pulso se me fue calmando. En el tejado, afuera, no había ningún sonido. Eso era lo peor. Ningún gato normal es tan silencioso. Ningún animal de ese tamaño se sienta sobre teja vieja sin producir el crujido mínimo, el roce de las garras, algo. El tejado afuera de la ventana de Valentina estaba en un silencio absoluto, que pesaba más que cualquier ruido. No le dije nada a mi esposa esa noche, pero la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le conté a mi abuela. Ella tenía 82 años y llevaba toda su vida en esa colonia. La vi poner la taza de café sobre la mesa con mucho cuidado, como asegurándose de que sus manos no temblaran, y me preguntó sin mirarme a los ojos. ¿Estaba sonriendo? Le dije que sí. Mi abuela se persignó 3 veces seguidas. Luego me dijo que ese gato llevaba en los tejados de esa colonia desde antes de que ella naciera, que su propia madre se lo había descrito exactamente igual, grande, negro, con la boca abierta, en esa sonrisa que no era de ningún gato, que siempre aparecía mirando hacia las ventanas donde dormían niños pequeños, que nadie en la colonia sabía qué era, pero que todos sabían lo mismo. No se le lanza piedras, no se le mira a los ojos,
Y sobre todo, no se le habla. ¿Le hablaste? Me preguntó. No dije. Soltó el aire despacio. Gracias. Adiós. Me dijo que pusiera sal gruesa en el alféizar de la ventana de Valentina esa misma noche, que no le explicara nada a la niña, que solo lo hiciera, que rezara antes de dormir, no importaba quién, que rezara nomás. Hice todo lo que me dijo. La segunda noche no pasó nada, ni la tercera. Fui cediendo a la tentación de creer que había sido la luz, el cansancio, la mente jugándome una mala pasada. Los días siguientes Valentina durmió tranquila. El perro de la vecina dejó de ladrar hacia arriba, y el tejado volvió a ser solo un tejado. Hasta la cuarta noche. Me desperté sin saber por qué, igual que siempre pasa con estas cosas, ese despertar brusco y completo que no tiene causa aparente. La casa estaba en silencio, el cuarto oscuro. Mi esposa dormía a mi lado con la respiración pareja, y entonces escuché a Valentina. No lloraba, no llamaba, estaba hablando, en voz baja, con ese tono de conversación tranquila que usan los niños cuando juegan solos, palabras sueltas que no alcanzaba a entender desde mi cuarto, una cadencia suave e interrumpida, como quien responde preguntas. Llegué a su cuarto en 4 zancadas. Valentina estaba sentada en su cama, con la cobija de osito sobre las piernas, mirando hacia la ventana. La cortina estaba cerrada. La lámpara de noche iluminaba su cara desde abajo, con esa luz amarilla que vuelve todo ligeramente irreal. Valentina, dije, y mi voz salió más apagada de lo que quería. Ella giró la cabeza hacia mí con una sonrisa abierta, amplia, con todos los dientes. El corazón me dio un vuelco tan violento que tuve que apoyarme en el marco de la puerta. 3 segundos de terror puro, absoluto, el peor que he sentido en mi vida, mirando la cara de mi hija, buscando a mi hija dentro. Y entonces Valentina dijo, papá, había un gato en la ventana. Le dije que se fuera. Parpadeó, bostezó, se recostó y cerró los ojos como si nada. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina. El tejado estaba vacío, pero en el polvo acumulado sobre el alféizar exterior, justo sobre la sal que yo había puesto, había marcas. 4 marcas paralelas, profundas, del ancho de una mano grande, como si algo hubiera apoyado los dedos sobre la repisa desde afuera y los hubiera arrastrado hacia abajo, como jalando. Valentina no volvió a mencionar al gato. Cuando le pregunté al día siguiente me dijo que no se acordaba de nada, que había dormido toda la noche. Y quizás es verdad, quizás los niños tienen una misericordia que los adultos perdemos, una capacidad de soltar lo que no deben cargar. Pero yo sí me acuerdo de esa sonrisa en la cara de mi hija de 4 años, abierta y blanca en la luz amarilla de la lámpara, antes de que yo encontrara a mi hija dentro de ella. Y me acuerdo de las marcas en el alféizar. Todavía no he podido pintar esa ventana, no he podido borrar esas marcas. Cada vez que me acerco a hacerlo, me detengo sin saber bien por qué, como si alguna parte de mí quisiera que siguieran ahí, como recordatorio, como prueba de que la sal funciona, como prueba de que esa noche, por muy poco, algo no entró. Almas sombrías, ¿han visto algo en los tejados que no debería estar ahí? ¿Han escuchado a sus hijos hablar solos en la madrugada? Cuéntame tu historia, puede que sea la próxima voz en las penumbras. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas. Crecí en un pueblo donde el miedo se inventaba para explicar lo desconocido. De esos lugares donde los viejos tienen una historia para cada cosa rara que pasa, donde el monte tiene nombre propio y la gente aprende desde chica a no meterse en ciertos lugares después de que oscurece. Yo crecí escuchando esas historias y creyéndolas a medias, con esa mezcla de respeto y escepticismo que te da crecer entre campo y pueblo. Saludos, Walker. Saludos a todas las almas sombrías que habitan este espacio. No sé si lo que vi tiene nombre, no sé si quiero que lo tenga. Esta historia no tiene fantasmas, tiene algo mucho más real y tangible acechando en el bosque y eso peor. Hasta que fui al aserradero. El viejo aserradero llevaba años abandonado en las afueras. Las máquinas oxidadas, las paredes de madera podrida por dentro, el techo cedido en 3 puntos. Nadie iba ahí por gusto. Yo fui porque ahí estaba enterrado Rex. Rex era mi perro. 12 años juntos. Lo atropelló una camioneta en la curva del camino de terracería, de noche, cuando se escapó por un agujero en la cerca que yo había prometido reparar y no reparé.
Lo enterré al borde del aserradero, porque era el lugar más tranquilo que encontré, con sombra y tierra suave y lejos del ruido de la calle. Esa tarde fui a visitarlo. Llevaba meses sin ir. El aire en el aserradero tenía su propio peso. Pino, tierra húmeda, madera vieja que se pudre despacio. Lo respiré hondo mientras caminaba hacia el rincón donde estaba la piedra que había puesto de marca. Me arrodillé. Me quedé ahí un rato sin decir nada, con las manos sobre la tierra. El bosque no hacía ruido. Eso fue lo primero que registré sin registrarlo. El silencio. No había pájaros, no había insectos. El viento movía las copas de los pinos pero no llegaba abajo. Y en el suelo del bosque el silencio era total y quieto. El grito lo rompió todo, agudo, sostenido, sin modulación. No tenía la irregularidad de un animal, ni la desesperación de una persona. Era plano, mecánico, con la misma nota de principio a fin. Una alarma, un sonido que no pertenecía a ninguna garganta viva. Me levanté. El sonido venía de la espesura, del lado donde los pinos se juntaban más y la luz no llegaba bien al suelo. Me acerqué. Sé que no debía hacerlo. Lo sé ahora y lo sabía en ese momento, pero el sonido tenía algo que no generaba miedo de inmediato, sino confusión. Y la confusión te mueve los pies antes de que el instinto pueda parar. Los árboles se movieron, no el viento. Los troncos se empujaron hacia afuera desde adentro, con una fuerza que doblaba la madera en lugar de partirla, y el sonido que hacía esa presión contra los pinos era profundo y sordo, el sonido de algo muy grande moviéndose sin apuro. Salió del bosque. Un oso, pero del tamaño que los osos no tienen en esa región, con un lomo que llegaba a la altura de mi pecho y un pelaje enmarañado, apelmazado en mechones que parecían llevar años sin ver el sol, las patas delanteras del grosor de mis muslos. El peso de cada paso lo sentí en el suelo antes de verlo. Se detuvo a 15 metros y abrió la boca. No tengo manera de prepararte para lo que voy a decir porque no existe preparación para esto. Adentro de esa boca, entre los colmillos, alojada ahí con una firmeza que no era accidental, había una cabeza humana. No un cráneo, una cabeza, la piel descolorida, entre gris y amarillo, con la textura de algo que lleva tiempo expuesto a la humedad y la oscuridad. Los ojos hundidos hasta el punto donde la cuenca empieza a verse, y la boca abierta, abierta en un gesto que no era grito porque no salía sonido de ahí, pero que tenía la forma del grito, la tensión de todos los músculos de la cara jalando hacia afuera al mismo tiempo. El grito mecánico que yo había escuchado antes seguía sonando. Salía de esa boca, ahí parado a 15 metros del animal, con el sol filtrándose entre los pinos y los pájaros sin aparecer, y el silencio del bosque debajo de ese sonido plano e interminable, entendí que lo que tenía enfrente no era un oso con una víctima en la boca, era otra cosa usando la forma de un oso. Las piernas no respondían, las manos estaban frías. Metí la mano a la mochila sin pensar, buscando cualquier cosa, y encontré una barrita de granola. La lancé lejos, hacia la izquierda, ese instinto de distracción que uno tiene aunque sepa que no va a servir. No sirvió. Los ojos negros del animal me siguieron a mí, no a la barrita, a mí, con una atención que los osos no tienen, con esa fijeza de algo que ya eligió y que ahora solo está calculando el momento. Corrí. El bosque se partió detrás de mí. No metafóricamente, Walker. Los troncos crujían, las ramas se quebraban, el suelo vibraba con cada impacto de esas patas y la vibración subía por mis piernas mientras corría y me decía que no mirara atrás y miraba atrás igual. Estaba cerca, demasiado cerca para lo rápido que yo iba. Estaba cerca, demasiado cerca para lo rápido que yo iba. Zigzagueé entre los árboles porque algo en mí sabía que en línea recta no llegaba a ningún lado. El sonido de la respiración del animal, profundo y rítmico, sin urgencia, sin esfuerzo, me llegaba en oleadas cada vez que pasaba entre dos troncos juntos. La carretera apareció. Salí del bosque a la luz y casi me caigo. Había motociclistas detenidos en el acotamiento, 4 o 5, con las motos en neutro y los cascos quitados. Me vieron salir corriendo del monte y no tuvieron tiempo de preguntar nada. El oso salió detrás de mí. Lo que pasó en los siguientes segundos no lo voy a describir completo porque hay cosas que el cerebro registra y luego tapa, que guarda detrás de una puerta que uno aprende a no abrir. Voy a decir lo que vi y lo que escuché y nada más. Vi al animal alcanzar al primero de los motociclistas.
Escuché lo que hace algo de ese tamaño cuando usa toda su fuerza contra un cuerpo humano. No miré más. Una chica en moto apareció a mi lado. No sé de dónde salió. Me dijo que subiera y subí sin pensar, sin preguntar, y enterré la cara en su chaqueta de cuero mientras aceleraba y los sonidos de atrás se fueron haciendo más pequeños hasta que solo quedó el viento y el motor. Nadie en el pueblo me creyó. El alguacil fue al aserradero con 2 hombres. Encontraron rastros de sangre en la carretera. Encontraron una moto volcada. No encontraron cuerpos. No encontraron al animal. Dijeron que probablemente fue un oso normal asustado por el ruido de las motos, que yo estaba en shock, que el cerebro hace cosas raras cuando tiene miedo. No discutí. Volví al aserradero una vez más, años después. No sé bien por qué. Quizás para ver si seguía siendo el lugar tranquilo donde enterré a Rex o si ya era solo el lugar donde vi lo que vi. Un abedul chico crecía sobre la piedra que había puesto de marca, las raíces rodeando la tierra removida, los primeros brotes de hojas verdes en las ramas delgadas. El bosque estaba en silencio. No había pájaros, no había insectos. Me quedé exactamente el tiempo que tardé en notar eso. Luego me fui sin voltear. Almas sombrías. Necesito que me digan esta noche. ¿Creen que hay depredadores capaces de absorber la esencia de lo que cazan, de cargar con eso como trofeo o como trampa? ¿Qué harían si se toparan en el monte con algo que desafía todo lo que conocen sobre la naturaleza? Cuéntenme en los comentarios. Y si alguno creció cerca de un bosque y sabe de qué criatura estoy hablando, ya saben dónde encontrarnos. Si eres nuevo por el canal, te invito a convertirte en alma sombría, suscribiéndote, compartiendo el video o dejando tu comentario. Si tienes una historia que contar, envíala al correo que está en la descripción. Puede ser la próxima. Voz en la penumbra. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas. 4 disparos rasgaron la noche del llano. 4 fogonazos que por un segundo iluminaron la sabana entera. La figura del jinete con el revólver extendido y el brazo firme, y los ojos abiertos sobre ese caos de relámpagos y azufre y esa risotada que no venía de ninguna garganta humana, sino de todos los rincones del cielo al mismo tiempo. Las balas eran de plomo bendecido. Eso lo había dicho antes de salir, con esa calma de quien tiene todo calculado o de quien ya no le tiene miedo al resultado. El choque fue de frente. 2 fuerzas que no podían existir en el mismo espacio y que de todas formas ocuparon el mismo espacio durante esos segundos eternos de la medianoche llanera. Luego el silencio. El tipo de silencio que solo llega cuando algo termina de verdad. Buenas noches, Walker, y almas sombrías, las que están despiertas a esta hora, y las que escuchan esto con la luz apagada y la cobija hasta el cuello. Hoy les traigo una historia de acero y fe, de esas que en los hatos se susurran cuando la noche de mayo se pone negra, y la brisa cambia de temperatura sin razón, y los perros se quedan quietos mirando hacia la sábana sin ladrar. Esta no es una historia de miedo solamente, es una historia de lo que pasa cuando el miedo encuentra a alguien que no le abre la puerta. Prepárense, porque el llano de noche no perdona a los que tiemblan. Mayo, en el llano, es invierno, no el invierno de las montañas, no el frío que congela y mata. El invierno llanero es agua, es cielo encapotado durante días, es el llano que se inunda despacio, y los caños que suben, y el horizonte que desaparece detrás de una pared de lluvia, que puede durar horas o puede durar días, y que en la oscuridad de la noche convierte la sabana en algo completamente diferente a lo que es de día. En ese invierno de mayo corría el rumor. Los rumores en el llano viajan rápido porque las distancias entre hatos son largas, y la gente que las recorre necesita algo que contar cuando llega. Este rumor llegó a todos los hatos de la zona en menos de 2 semanas, traído por peones y caporales y arrieros, y todos lo contaban con la misma voz baja y los mismos detalles, esa consistencia que tienen los relatos cuando lo que describen es verdad, un ánima, un condenado, no una sombra vaga que asusta caballos y desaparece. Algo con presencia física, con una risotada que los que la escuchaban describían igual siempre, que quebraba la voluntad. No el miedo normal de encontrar algo en la oscuridad, sino algo más profundo, más antiguo, que llegaba a los huesos antes de llegar a los oídos, y que después de escucharla, los hombres más duros del llano regresaban a sus caballos sin poder explicar bien por qué, con las piernas que no respondían y los ojos que no querían mirar hacia atrás. Los caimanes se escondían antes de que llegara. Eso era lo que más inquietaba a los viejos,
porque el caimán no le teme a nada que tenga tamaño menor al suyo, y hay pocas cosas en el llano que cumplan esa condición. Cuando los caimanes del caño empezaban a meterse al fondo del agua sin motivo visible, los que sabían leer esas señales recogían lo que tenían y se iban antes de que oscureciera. El ganado huía media hora antes de que el ánima apareciera, sin estampida, sin desboque. Se movían juntos hacia el lado contrario, con esa calma extraña de los animales cuando el peligro no es físico sino otra cosa, cuando lo que los aleja no es un depredador sino algo que sus sentidos captan en una frecuencia que los humanos no tienen. Varios caporales lo habían intentado, hombres de reputación, con años en el llano y más de un duelo a sus espaldas, que salieron a la sábana de noche con el revólver al cinto y la disposición de terminar con el asunto. Ninguno aguantó. Regresaban antes de la medianoche, algunos sin poder articular bien lo que habían visto, otros con una historia que contaban una vez y luego no volvían a tocar, con esa mirada específica de quien procesó algo que no tiene categoría en ningún archivo conocido. El rumor llegó al jato donde trabajaba José Amalio un martes de mayo. Lo trajo un peón de paso, con el sombrero mojado de la lluvia de la tarde y la voz baja de quien no quiere que lo escuchen más de los necesarios. Lo contó en el corredor mientras tomaba el café que le ofrecieron, con los ojos en la taza la mayor parte del tiempo. Cuando terminó, el corredor quedó en silencio. José Amalio, que había escuchado desde su silla sin interrumpir, soltó la única frase que dijo esa noche sobre el tema. Maldito ese pedazo de muerto. Voy a buscarlo solo y le voy a pegar un balazo. Lo dijo con la voz de siempre, sin subir el volumen, sin el énfasis que la gente pone cuando quiere que algo suene importante. Con la misma voz con que habría dicho que al día siguiente iba a revisar la cerca del Potrero del Norte. El caporal mayor le preguntó si estaba seguro. José Amalio no respondió porque para él esa pregunta no tenía sentido. Era Catiré, de esos llaneros rubios que el sol y el viento hacen más claros todavía con los años, con ese tipo de físico que el llano fabrica cuando alguien crece trabajando desde antes de tener edad para trabajar. Manos grandes, espalda ancha. Esa manera de moverse de quien conoce cada centímetro del terreno que pisa y no necesita apurarse porque la prisa es para los que no saben a dónde van. Antes de salir preparó el revólver con cuidado. Las balas las había llevado esa mañana a la capilla del hato más cercano, envueltas en un trapo limpio. El padre las había bendecido sin preguntar demasiado, con esa costumbre que tienen los curas del llano de no sorprenderse de los pedidos que llegan, porque en esos territorios la frontera entre lo sagrado y lo que no tiene nombre limpio es más delgada que en otros lugares. En el sombrero, cosida en el ala interior, la estampita de la Virgen del Carmen que había cargado desde los 12 años. En el pecho, el escapulario de la misma Virgen, ese cuadrado de tela café que su madre le había puesto cuando era chamo y que él nunca se había quitado, ni para trabajar, ni para dormir, ni para bañarse en el caño. Y en los labios, mientras ensillaba el caballo castaño en el silencio del establo, las coplas de Florentino, las tarareaba en voz baja, esas estrofas que en el llano todo hombre conoce de memoria porque las aprende antes de saber leer, porque entran por el oído en la infancia y se quedan ahí para siempre. Las coplas de quien enfrentó al diablo en verso y ganó. Una especie de mapa, una especie de armadura que se construye con palabras. Salió a las 11 de la noche. El cielo estaba cerrado, sin luna, sin estrellas, con esa oscuridad compacta del invierno llanero que convierte la sábana en una extensión sin borde ni referencia. El caballo castaño avanzó sin que José Amalio tuviera que dirigirlo demasiado, siguiendo alguna lógica propia que los caballos tienen en la oscuridad y que sus jinetes aprenden a respetar. A las 12 en punto, el caballo se detuvo. No lo paró José Amalio. El animal simplemente dejó de caminar, con esa quietud tensa que no es descanso sino reconocimiento, las orejas girando hacia adelante, las narinas abiertas y activas. El relincho llegó de ningún lado. No era el relincho del caballo castaño. Era otro, desde algún punto de la oscuridad de la sabana, con una resonancia que no correspondía a ninguna garganta animal que José Amalio hubiera escuchado en 40 años de llano. Más profundo, más largo, con un armónico por debajo de la nota principal que hacía vibrar el pecho del jinete desde adentro. Y entonces la risotada. José Amalio la había escuchado describir muchas veces antes de esa noche. Los testimonios de los caporales que habían intentado lo mismo que él estaba intentando ahora. Sabía lo que venía. De todas formas, cuando llegó, llegó peor de lo que esperaba. No era un sonido que viniera de un punto, venía de todas partes,
de la oscuridad delante y de los lados y de arriba, como si el cielo encapotado fuera una caja de resonancia que la amplificaba y la devolvía multiplicada. Llegó a los dientes antes que a los oídos, esa vibración baja que se mete por los molares y sube por la mandíbula y llega al cráneo. El caballo castaño tembló debajo de él. José Amalio no tembló, o si tembló, fue tan adentro que no llegó a las manos. Los relámpagos empezaron sin trueno previo, que es la manera en que los relámpagos no deberían empezar, y con cada fogonazo la sabana quedaba iluminada por un segundo en esa luz blanca y dura que convierte todo en sombra y contraste, y en esa luz José Amalio vio la figura, a caballo también, en la oscuridad entre dos relámpagos, quieta mirándolo. «¿Qué es lo que quieres de mí?», dijo la figura, con una voz que llegó sin que el viento la trajera, que llegó directa al oído como si la distancia entre ellos no existiera. José Amalio acomodó el revólver en la mano derecha. «Acomódese, cuñado», respondió con la voz de siempre, sin el temblor que esa pregunta merecía. «A mí no me asustan sombras ni luces. Traigo a la Virgen del Carmen en mi escapulario». El silencio que siguió duró menos de un segundo. Y luego el choque. Los 4 disparos salieron del revólver de José Amalio en ráfaga rápida, cada bala bendecida trazando su línea de fuego en la oscuridad hacia la figura que avanzaba entre los relámpagos. 4 cruces de plomo que abrieron 4 agujeros en la noche llanera con un sonido que llegó al hato más cercano y despertó a los que dormían. Lo que pasó en los segundos siguientes José Amalio nunca pudo describir del todo, no porque no quisiera, sino porque el orden de las cosas en esos segundos no seguía ninguna lógica que el lenguaje pudiera sostener. Había fuego y había oscuridad, y había el olor a azufre tan concentrado que quemaba las mucosas, y había la sensación de algo que empujaba desde todos los lados al mismo tiempo, y había las coplas de Florentino saliendo de su propia boca sin que él decidiera cantarlas, como si el cuerpo las usara como escudo por instinto propio. Y luego el silencio sagrado de la madrugada, ese silencio que en el llano llega entre la medianoche y el amanecer, cuando hasta el viento descansa y la sabana parece contener la respiración antes de que el día empiece. Los gallos cantaron antes de que el cielo aclarara. El primero fue del hato más cercano, ese canto que en el llano anuncia el alba antes de que el alba llegue. Y con ese canto, el olor a azufre empezó a disiparse, lentamente, mezclándose con el olor a tierra mojada y a pasto húmedo de la sabana de mayo, hasta que solo quedó el aire limpio del amanecer llanero. Encontraron a José Amalio al salir el sol, tirado en la sabana, a unos metros del caballo castaño que pastaba tranquilo a su lado como si nada hubiera pasado, sin heridas visibles, respirando. Con el revólver vacío en la mano derecha y el escapulario de la Virgen del Carmen en el pecho, intacto, frío al tacto como si nunca hubiera estado cerca del fuego, lo despertó el rocío de la mañana. Abrió los ojos, miró el cielo que ya aclaraba, se incorporó despacio. El caporal que lo había encontrado le preguntó qué había pasado. José Amalio se quedó un momento mirando el punto de la sabana donde había estado la figura. «Ya está», dijo, y pidió el desayuno. El ánima condenada no volvió a esos predios. Los caimanes del caño retomaron sus lugares en los bancos de arena con la naturalidad de siempre. El ganado pastó tranquilo las noches siguientes. Y cuando en mayo el cielo se cierra y la brisa cambia de temperatura y los perros se quedan mirando hacia la sabana sin ladrar, los viejos del hato dicen que es solo el invierno llanero, haciendo lo que el invierno llanero hace. Pero siempre, al decirlo, miran hacia el punto de la sabana donde encontraron a José Amalio. Solo un segundo, por si acaso, almas sombrías. Quiero que me respondan esta noche. ¿Creen que hay hombres capaces de enfrentar cara a cara lo que otros llaman imposible? ¿O es que la fe funciona como un escudo que ninguna entidad puede atravesar? ¿Han estado en un lugar donde la oscuridad los retaba a demostrar de qué estaban hechos? ¿Y lo demostraron? Cuéntenme en los comentarios. Y si conocen otra versión de esta historia desde algún hato del llano, acá en Voces en la Penumbra estamos para escucharla. Si eres nuevo por el canal, te invito a convertirte en alma sombría, suscribiéndote, compartiendo el video o dejando tu comentario. Si tienes una historia que contar, envíala al correo que está en la descripción. Puede ser la próxima. Voz en la Penumbra. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas. Buenas noches, Walker, y buenas noches a todas las almas sombrías que esta noche decidieron quedarse despiertas un poco más. Mi nombre es Luis, soy de Cuernavaca. Mi esposa se llama Valeria y la conocí hace 6 años en una taquería del centro de Cuernavaca, donde los dos esperábamos lugar
y terminamos compartiendo mesa. Lo primero que me dijo, antes de decirme su nombre, fue que no podía pasar junto a un perro callejero sin detenerse a revisarle las patitas, así de entrada. Y yo pensé, esta mujer es diferente. Nos casamos 4 años después. El amor que ella le tiene a los animales siempre fue parte del trato. Lo sabía, lo acepté. Así que, cuando a los 2 años de matrimonio me dijo que quería adoptar un perro, tragué saliva. Pensé en el pelo en los sillones y en los zapatos mordidos, y le dije que sí, porque así funciona esto. Eric llegó un sábado de octubre, husky siberiano, negro con blanco, con 2 ojos azules que parecían 2 pedazos de cielo de invierno incrustados en esa cara, pelaje tan tupido que cuando lo abrazabas, la mano desaparecía. Un animal que se veía sano, fuerte, con esa presencia que tienen los animales que saben que son hermosos. Valeria lo cargó desde la puerta y se le fue llenando la cara de una sonrisa que yo guardé en algún lugar del pecho para los días malos. Los primeros meses fueron normales. Eric corría en el jardín, dormía hecho rosca al pie de la cama, ladraba a los carros que pasaban por la calle. Un perro, solo un perro. Entonces nos enteramos del embarazo, y juro que nunca en mi vida he sentido una alegría tan física, tan en el cuerpo, tan en la garganta. Valeria lloraba y yo no me quedé atrás. Nos abrazamos en el baño con la prueba en la mano, y el mundo de afuera dejó de existir por un rato. Cuando salimos, Eric nos estaba esperando en la puerta del baño, quieto, con esos ojos azules levantados hacia nosotros. En ese momento pensé que era bonito, que el perro sentía algo. Tenía razón, solo que no era lo que pensé. Los primeros días del embarazo, Eric comenzó a pegársele a Valeria, de una manera que yo leí como protección. La seguía por la casa, se recostaba junto a sus pies cuando ella veía la tele, ponía el hocico sobre su vientre cuando ella dormía. Yo lo miraba y pensaba, perfecto, cuídalas, cabrón. Me parecía hasta tierno, un guardián peludo, pero los perros no ponen el hocico sobre un vientre de embarazada para proteger. Eso lo entendí después. Lo están escuchando. El cambio en Valeria lo noté alrededor del 4.º mes. Ella dejó de acariciar a Eric, no de golpe, sino como quien va soltando algo que quema, pero lo suelta despacio para no admitir que duele. Primero dejó de buscarlo, luego dejó de responder cuando él se le acercaba, luego empezó a moverse hacia el otro lado del cuarto cuando Eric entraba. Yo lo atribuía al embarazo. Uno lee cosas en internet, escucha a las suegras y termina creyendo que todo es hormonal. Le dije que era normal, que se le pasaría. Ella me miraba con algo en los ojos, que yo no supe leer en ese momento. Faltando 15 días para la fecha, una noche mientras cenábamos, Valeria dejó el tenedor sobre el plato y me dijo que quería que Eric se fuera. No lo dijo con el tono de alguien que cambió de opinión, lo dijo con el tono de alguien que lleva meses cargando algo muy pesado y ya no puede más. La voz plana, los hombros caídos, los ojos en el plato. Yo intenté ser razonable. Le dije que esperáramos, que la conocía, que ella amaba a ese perro, que no quería que tomara una decisión de la que se fuera a arrepentir. Ella asintió, accedió, pero mientras asentía, yo vi algo en su cara que tampoco supe leer. Alivio no era la palabra, era otra cosa. Era el alivio de alguien a quien le dicen que el peligro puede esperar un poco más, pero que sabe perfectamente que el peligro sigue ahí. 2 noches después, me desperté. No sé qué me despertó. No hubo ruido, no hubo movimiento brusco, no hubo nada que pueda señalar como la causa. Solo abrí los ojos en la oscuridad del cuarto y estuve despierto, así, de golpe, con todos los sentidos encendidos al mismo tiempo, y lo vi. Eric estaba junto a la cama, de pie, con las patas delanteras apoyadas sobre el colchón, justo al lado de Valeria, al lado de mi esposa embarazada de 9 meses. El cuerpo inclinado hacia adelante, el hocico a centímetros del vientre de ella. Pero no era la postura lo que me heló, era el sonido. No ladraba, no gruñía, emitía algo bajo, continuo, que salía de algún lugar dentro de su pecho que no era donde debía estar. Una vibración que yo sentí antes de escucharla, que me entró por el esternón y me bajó hasta el estómago como agua sucia. Y entre esa vibración, entre ese sonido que no debería poder salir de ninguna garganta animal, alcancé a entender algo. 2 palabras: entrégamela. No lo escuché con los oídos, lo entendí. La diferencia es importante. Fue como cuando lees algo escrito,
en una pared oscura, que no ves las letras, pero igual sabes lo que dice. Eric se dio cuenta de que estaba despierto, giró la cabeza hacia mí, y lo que me miró con esos ojos, que antes eran azules como cielo de invierno, esa noche no era un perro. No sé qué era, pero no era un perro. Había algo detrás de esos ojos que llevaba mucho tiempo ahí, algo que había estado esperando con una paciencia que no le pertenecía a ningún animal, algo que había estado escuchando crecer a mi hija desde adentro, y había decidido que era el momento. Lo que me salvó no fue el miedo, fue la rabia. Me levanté de esa cama con un coraje que me llenó la garganta de sabor metálico, y le lancé al animal todo lo que tenía: maldiciones, insultos, el nombre de su madre, y de lo que sea que lo había mandado. Le grité cosas que no voy a repetir aquí, y lo agarré con las manos, sintiéndole el pelaje en las palmas, y algo más debajo, algo que pulsaba de una manera incorrecta, y lo saqué a patadas hasta el estacionamiento. Las bardas lo contenían. Cerré la reja, fui por el machete. Quería regresar a eso, a lo que fuera, a la cloaca de la que había salido. Quería abrirle esa forma prestada en canal y ver qué caía. Lo busqué por todo el estacionamiento, detrás de la troca, junto a la barda, en cada rincón que alcanzaban mis ojos en la oscuridad. Eric no estaba, las bardas seguían cerradas. No había forma de salir. Pero Eric no estaba. Mi hija nació 12 días después, sana, perfecta, con unos pulmones que le avisaron al vecindario entero que había llegado. Nunca volvimos a ver a Eric, pero Valeria, que lleva 4 años sin poder explicar por qué dejó de amar a ese perro de un día para otro, a veces se despierta en la madrugada y me dice que escuchó algo en el cuarto de la niña, una vibración baja. Continúa, que no es ningún perro. Almas sombrías. ¿Han sentido que algo usaba la forma de un animal para acercarse a alguien que amaban? ¿Han sentido esa rabia que es más fuerte que el miedo? Cuéntame tu historia. Puede que sea la próxima voz en las penumbras. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas. Mi abuelo José era un hombre de otra época. No lo digo con nostalgia, sino con precisión. Era de esos hombres que el llano fabrica cuando todavía no había carretera que lo cruzara de lado a lado, cuando uno se orientaba por las estrellas y por el vuelo de los gavilanes, y por ese conocimiento de la tierra que no se aprende en ningún libro, sino caminándola desde que uno tiene edad para caminar. Cuero curtido por el sol desde los 6 de la mañana, manos que conocían el mecate y el machete antes que el lápiz, y una voz que cuando subía de volumen hacía callar el patio entero. Saludos, Walker. Saludos a todas las almas sombrías que se queden a escuchar. Soy Antonio. Desde las tierras recias de los llanos venezolanos, de esa sabana que se extiende hasta donde la vista no alcanza y donde el horizonte es tan ancho que uno aprende desde chamo que hay cosas viviendo en esa inmensidad que ningún mapa nombra. Vengo a compartirles una historia que mi abuelo don José contaba al calor del fogón, con la voz pausada de quien no necesita adornar lo que vivió porque la verdad sola ya pesa suficiente. Juró hasta el día que murió que en su sabana no mandaba nadie que no tuviera pulso. El espanto llevaba semanas rondando los hatos cuando él decidió que ya era suficiente. No era un espectro de los comunes, de los que aparecen como sombra o como luz y se dejan explicar por el cansancio o por el aguardiente. Este era otra cosa. Lo primero que llegaba siempre era la risa, una risotada que los peones del hato describían de maneras distintas, pero que coincidían en lo mismo, que era fea, con una fealdad que no era de sonido, sino de algo más profundo, que entraba por los oídos y llegaba al estómago antes de llegar al cerebro, que hacía que las piernas se volvieran trapo aunque uno no quisiera. Los caballos la escuchaban primero. Antes de que ningún humano oyera nada, los caballos lo sabían. Se ponían tiesos en el corral, las narices abiertas, los ojos girando hacia el blanco. Luego empezaban a moverse, a empujar contra las tablas, y cuando la risa llegaba a oídos humanos, los caballos ya estaban desbocados, tirando coces contra la madera con ese pánico ciego que los animales tienen cuando el peligro no es físico, sino otra cosa. Los perros no ladraban, se escondían debajo de los galpones y gemían. Mi abuelo escuchó la risotada 3 noches seguidas desde su chinchorro en el corredor del hato. La primera noche se quedó quieto escuchando. La segunda noche salió al patio y miró hacia el estero sin ver nada. La tercera noche se levantó,
Se ajustó el cinturón, cargó el viejo revólver que colgaba de la viga de la entrada y le dijo a mi abuela que no lo esperara despierta. Ella dice que no discutió porque conocía esa cara. La cara de José, cuando ya decidió, era una cara que no tenía reversa. Salió a la sabana a pie. El caballo no servía esa noche. Los animales estaban revueltos desde antes del anochecer, y él conocía el terreno suficiente para caminar solo con la luz de la luna. Agosto en el llano, calor que no cede ni de madrugada. Ese calor que se siente en la piel como presión, que el aire no refresca porque el aire está quieto y tibio y pesa. No había un grillo. Eso lo notó apenas salió del patio del hato. En agosto el llano suena. Los grillos y las ranas del estero y los pájaros nocturnos llenan la oscuridad con un ruido constante que uno deja de escuchar porque siempre está ahí. Esa noche no había nada. La sabana estaba en silencio con ese silencio, que no es quietud sino ausencia. El silencio de cuando todo lo que vive en un lugar decide al mismo tiempo que conviene quedarse callado. Siguió caminando hacia el estero. El canto llegó antes de ver el morichal. Una melodía sin letra, baja y continua, con una cadencia que subía y bajaba sin seguir ningún patrón que José pudiera anticipar. No era triste exactamente, aunque se parecía a la tristeza, era más vieja que eso. Era el sonido de algo que lleva mucho tiempo en un lugar y que ya no necesita apurarse por nada. El morichal se erguía en la oscuridad como una mancha densa contra el cielo de estrellas, las palmas moriche agrupadas en ese islote de vegetación que en el llano siempre indica agua cerca. José se detuvo en el borde, donde el pasto seco de la sabana cedía a la tierra más húmeda del morichal, y miró hacia adentro. Entre las palmas había una figura, alta, demasiado alta para caber bien entre los troncos sin agacharse, y aún así encorvada, con esa curvatura de algo que ha aprendido a doblarse, porque el mundo construido para los humanos le queda pequeño. Los harapos que la cubrían no tenían color definido a la luz de la luna, ese gris que podía ser marrón o negro o verde, que parecía moverse solo con una textura que la tela no tiene. José no retrocedió, me lo contó muchas veces y siempre dijo lo mismo, que el miedo llegó, que sería mentira decir que no llegó, pero que llegó y se quedó en los pies y no subió más, que había algo en él que le impedía físicamente dar un paso hacia atrás en su propia sabana. La figura abrió la mandíbula, no habló, no rió todavía. Abrió la mandíbula con una lentitud que no era de músculo, sino de algo que no tiene urgencia, y de esa abertura, de esa garganta oscura, salió candela. No una llama pequeña, fuego real, naranja en el centro y blanco en el borde, que bañó las palmas del morichal en un resplandor que le devolvió color a todo lo que la noche había vuelto gris. El calor llegó a la cara de José desde la distancia como abrir un horno. El olor que vino con el fuego era azufre puro, ese olor que raspa las fosas nasales y sube directo a los ojos. Y entonces la risa. José decía que escucharla en el hato desde el chinchorro ya era malo. Escucharla ahí, a metros, con el fuego iluminando la figura entre las palmas, era otra cosa. Era un sonido que salía de adentro de la tierra, además de salir de esa garganta, que subía por las suelas de las alpargatas y llegaba a las rodillas antes de llegar a los oídos. Las palmas del morichal vibraron. José sintió los dientes. La figura se lanzó hacia él, envuelta en las llamas, con los ojos que no eran ojos sino dos puntos de brasa encendida que no parpadeaban y que se movían con una velocidad que el cuerpo debajo no explicaba. Y José hizo lo que José hacía cuando algo venía contra él en su sabana. Se plantó, sacó el revólver con la mano derecha y abrió la boca, y lo que salió de ella no fue un grito de miedo, sino el Padre Nuestro. Bramado con la voz que usaba para hacerse escuchar sobre el ruido del ganado en arreo, esa voz que llenaba espacios abiertos y que esa noche llenó el morichal entero y llegó hasta la sabana oscura de atrás. Epa, bicho malnacido, en esta sabana mando yo y el Dios que me cuida. Disparó. El primer tiro al centro de la figura, el segundo más arriba. El tercero, ¿dónde debería estar la cabeza si aquello tuviera cabeza en el lugar donde las cabezas van? Las detonaciones rompieron el silencio de la sabana con un eco que se fue expandiendo sobre el pasto plano hasta perderse en la oscuridad, y entre disparo y disparo el Padre Nuestro seguía saliendo de esa boca que no temblaba. La figura frenó, no cayó, no retrocedió con el primer impacto como retrocede un animal o un hombre. Se detuvo, y en ese detenerse había algo que José describía siempre igual: sorpresa,
como si aquello no esperara encontrar en ese hombre parado en el borde del morichal algo que no se diera. El fuego bajó de intensidad, las llamas se achicaron, del naranja abierto a un azul más pequeño y quieto, y los ojos de brasa perdieron algo de su brillo mientras José terminaba el Padre Nuestro y volvía a empezarlo sin pausa, sin titubear, con la misma voz del principio, porque en él no había nada que ceder. El alarido que soltó la figura antes de disolverse fue lo más cercano a la rabia pura que José dijo haber escuchado en su vida. No era el sonido de algo que sufre, sino de algo que no acepta, que no entiende que hay un hombre en esa sabana que no se doble. Las palmas del morichal se sacudieron de raíz a copa con ese sonido, las hojas golpeando entre sí en el aire quieto de agosto, y luego nada. La figura se fue como el humo cuando el viento lo deshace, sin borde claro, sin un momento preciso en que dejó de estar y empezó a no estar. El fuego se apagó al mismo tiempo, sin brasa, sin rescoldo, solo el olor a azufre mezclado con el olor a pólvora del revólver caliente en la mano de José. Y el silencio, el mismo silencio de antes, sin grillos, sin ranas, pero diferente. El silencio de antes tenía peso, tenía la tensión de todo lo que decide callar porque algo anda cerca. Este silencio era liviano, era el silencio de después, el que llega cuando lo que estaba ya no está. José se quedó parado en el borde del morichal un rato largo. Luego se guardó el revólver, se acomodó el cinturón y se volvió caminando al hato por el mismo camino que había venido. A mi abuela, que lo estaba esperando sentada en el corredor, aunque le había dicho que no lo esperara, le dijo una sola cosa antes de colgar el revólver en la viga y meterse al chinchorro. Ya está. El espanto no volvió al hato. Los caballos durmieron tranquilos esa noche y las siguientes. Los perros salieron de debajo de los galpones al día siguiente como si nada. Los peones preguntaron y José contó, con la misma voz de siempre, sin adornos, sin pausas dramáticas, y cuando terminó de contar se sirvió el café y cambió el tema. Yo crecí con esa historia. La escuché desde que tengo memoria, al calor del fogón, con la sabana oscura afuera y el sonido de los grillos que en noches normales nunca faltan. Y cada vez que la escuchaba me preguntaba qué se necesita para pararse así, con el fuego encima y esa risa en los huesos, y no dar un paso atrás. Ahora que soy adulto, creo que sé la respuesta. No es que el miedo no llegue, es que hay hombres en los que el miedo llega y se encuentra con algo más viejo y más firme que él, y no encuentra por dónde subir. Mi abuelo José fue uno de esos hombres, y la sábana lo sabe todavía. Almas sombrías, quiero que me digan esta noche, ¿creen que el valor y la fe son suficientes para doblegar a lo que vive en los rincones oscuros de nuestra tierra? ¿O hay cosas que no se rinden ante ningún hombre sin importar qué tan firme se plante? ¿Alguna vez sintieron que ante algo inexplicable lo único que quedaba era no moverse? Cuéntenme en los comentarios. Y si crecieron en el llano y conocen al espanto del morichal, ya saben dónde estamos. Si eres nuevo por el canal, te invito a convertirte en alma sombría, suscribiéndote, compartiendo el video o dejando tu comentario. Si tienes una historia que contar, envíala al correo que está en la descripción. Puede ser la próxima. Voz en la penumbra. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas. Mi cuñada y yo fuimos cercanas durante años, de esas cercanías que uno construye despacio, con confianza, con conversaciones largas en la cocina, con secretos compartidos que uno no le daría a cualquiera. Yo la quería, la traté siempre como a una hermana propia. La tuve en mi casa cuando lo necesitó, le abrí mi mesa, mi despensa, mi tiempo. Saludos, Walker, y buenas noches a almas sombrías que te escuchan esta noche. Soy Elena, de un barrio tranquilo en Puebla, México. De esos barrios donde uno conoce a sus vecinos, donde las casas tienen historia y las familias tienen secretos. Lo que les voy a contar no es producto de la imaginación ni de los nervios. Todavía se siente en las paredes de mi hogar. La careta se le cayó un martes por la tarde. Yo estaba en la cocina cuando escuché su voz desde el pasillo. Hablaba por teléfono. No levantaba demasiado el volumen, pero la casa es chica y las palabras llegaron limpias, sin esfuerzo. Hablaba de mi esposo, con un veneno que no se improvisa, con una hazaña que llevaba tiempo guardada, esperando el momento de salir. Decía cosas que no voy a repetir aquí porque no merecen repetirse, pero que me dejaron parada en el centro de la cocina con las manos frías y el estómago cerrado. La enfrenté, su actitud cambió en segundos. No hubo vergüenza, no hubo disculpa. Lo que hubo fue otra cosa, algo que no esperaba encontrar en la cara de alguien que yo consideraba familia.
Un odio frío, calculado, dirigido ahora hacia su propio hermano, hacia mi esposo, como si el hecho de que yo lo supiera le hubiera dado permiso de mostrarlo abiertamente. La saqué de mi casa ese mismo día, sus cosas, en la calle, en mi casa. Mi marido y yo nos damos el respeto que merecemos. Eso no negocia. Pensé que ahí terminaba. Me equivoqué. 3 semanas después, un miércoles normal, estaba lavando los trastes después de cenar. Fui al cuarto de lavado a buscar el jabón y el cloro. Moví los productos para alcanzar el cloro del fondo y me detuve. El olor llegó primero. No era el olor del cuarto de lavado, ese olor a detergente y humedad limpia que uno tiene tan integrado que ya ni lo registra. Era otro, dulce y podrido al mismo tiempo, tibio, con un peso que se instalaba en la garganta antes de llegar a la nariz. Bajé la vista. En el bote del detergente, una masa blanca se movía. Larvas, decenas, blancas, retorcidas, moviéndose con esa urgencia ciega que tienen las cosas que solo existen para consumir. No había basura en ese cuarto, no había humedad anormal, no había un animal muerto, no había ninguna explicación que justificara lo que estaba viendo en un lugar dedicado a la limpieza. Moví todo. Revisé cada rincón, cada grieta, cada espacio detrás de los muebles. Nada. Solo las larvas en el detergente, en el jabón, en el lugar donde uno lava lo sucio para dejarlo limpio. Lo tiré todo. Limpié el cuarto con cloro puro hasta que me ardieron los ojos. No dormí bien esa noche, pero eso fue solo el aviso. Lo que llegó después fue otra cosa. 4 días más tarde, mi esposo entró a nuestra recámara cargando a nuestra hija. Salió a los pocos segundos. Cuando lo vi en el pasillo, tenía los ojos vidriosos. Apretaba a la niña contra su pecho con una fuerza que ella no entendía, pero que no reclamó, como si algo en ella también supiera que había que quedarse quieta. Entré. El olor me golpeó antes de cruzar el umbral. Gas pútrido, denso, con un fondo dulce que reconocí de inmediato porque era el mismo del cuarto de lavado pero multiplicado, concentrado, llenando cada rincón de la habitación donde dormíamos. Las paredes estaban cubiertas de moscas, panteoneras, verdes, con ese brillo metálico que uno aprende a identificar porque solo aparecen en un contexto. Más de 200, Walker, inmóviles sobre el muro, sobre el techo, sobre el marco de la ventana, inmóviles con una quietud que no era descanso sino otra cosa, una quietud deliberada, como algo que espera. Empezamos a matarlas. Mi esposo agarró el matamoscas, yo un periódico, los dos golpeando paredes en silencio durante varios minutos hasta que él se detuvo. Se quedó quieto en el centro del cuarto. No hacen ruido, dijo. Me detuve también. Tenía razón. 200 moscas en una habitación cerrada y no había zumbido. Ninguno. El cuarto estaba en silencio absoluto. Yo conozco el sonido de una sola mosca volando en un cuarto. Ese zumbido que desespera, que uno persigue hasta atraparla. 200 moscas panteoneras pegadas a las paredes de mi recámara y no se escuchaba nada. Ni una. Algo en ese silencio era peor que cualquier sonido que pudieran haber hecho. Mi esposo es un hombre que no cree en estas cosas. Nunca creyó. Siempre tuvo una explicación para todo, siempre encontró la salida racional antes de considerar cualquier otra puerta. Esa noche no tuvo explicación, lo que tuvo fue rabia. Empezó a hablar en voz alta, a maldecir, a decirle a lo que fuera que estaba en ese cuarto que todo lo que había traído sería devuelto, multiplicado por cada mosca en la pared, regresado directamente a quien lo había enviado, y pronunció el nombre de su hermana. En el instante exacto en que el nombre salió de su boca, desde la calle llegó el lamento. Una voz femenina, un sonido que no tenía nada de humano aunque saliera de una garganta humana, cargado de una agonía que no pertenecía a este lado de las cosas. Agudo, desgarrado, largo. Los perros del vecindario respondieron todos al mismo tiempo. El nuestro primero, desde el patio, con un aullido que nunca le había escuchado en los 6 años que lleva con nosotros. Luego los del vecino de enfrente, luego los de la cuadra de atrás, una cadena que se fue extendiendo por el barrio hasta que el sonido llenó la noche entera. No ladraban, aullaban, todos, al mismo tiempo, hacia ningún punto visible. Duraron 4 minutos. Luego el silencio volvió de golpe. Las moscas seguían en la pared. Esa noche no dormimos en la recámara. Pusimos un colchón en la sala
y los tres dormimos ahí, mi esposo, mi hija y yo, con todas las luces encendidas. Mi esposo no dijo nada más esa noche, yo tampoco. Había cosas que los dos sabíamos sin necesidad de decirlas. A la mañana siguiente las moscas habían desaparecido, no muertas en el piso, no aplastadas en la pared, desaparecidas. El cuarto olía a cerrado, a encierro normal, a nada extraordinario, como si las 200 moscas panteoneras nunca hubieran existido. Mandé a hacer una limpia esa misma semana. La señora que vino no preguntó mucho cuando le describí lo que había pasado. Solo asintió con una calma que me inquietó más que si se hubiera asustado. Cuando terminó, me dijo que siguiéramos cuidándonos, que lo que había entrado ya no estaba, pero que quien lo había enviado seguía afuera, que siguiéramos cuidándonos. Eso me lo repitió 2 veces. Han pasado 3 semanas. La casa está tranquila. Mi hija duerme bien. Mi esposo no ha vuelto a hablar del tema. Esa manera que tienen los hombres de guardar las cosas que los rompieron un poco. Pero yo, Walker, cada vez que entro al cuarto de lavado y huelo el detergente, me detengo un segundo antes de mover los productos. Solo un segundo, por si acaso. Necesito que me digan algo esta noche. ¿Creen que los lazos de sangre protegen de la envidia o la brujería los rompe igual que cualquier otra cosa? ¿Han sentido alguna vez que, al devolver un ataque, abrieron algo que ya no pudieron cerrar? Cuéntenme en los comentarios. Si eres nuevo por el canal, te invito a convertirte en alma sombría, suscribiéndote, compartiendo el video o dejando tu comentario. Si tienes una historia que contar, envíala al correo que está en la descripción. Puede ser la próxima. Voz en la penumbra. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas. Mi hermano Tomás murió un martes de marzo hace 5 años. Accidente en carretera, de noche, regresando de Cuautla. El tipo que venía de frente se quedó dormido al volante. Tomás no tuvo tiempo de frenar. Me dijeron que fue rápido, que no sufrió. Aprendí a sentir cuando escuchaba eso. Aprendí a doblar el dolor y seguir funcionando. Saludos, Walker. Buenas noches, almas sombrías. Soy Ricardo. Han pasado 5 años desde que mi hermano se fue. 5 años de un silencio que aprendí a tolerar, a doblar, a guardar en un lugar donde no estorbara demasiado. Pero las últimas 4 semanas, Walker, el infierno se desató dentro de mis 4 paredes. Mi pulso no baja, el aire en mi habitación está pesado, y lo que empecé por amor a mi hermano abrió algo que no sé cómo cerrar. Durante 5 años funcioné. Trabajé, pagué renta, reí cuando se esperaba reír, pero el hueco seguía ahí, con la forma exacta de Tomás. Y había noches en que esa forma pesaba más, se sentía más reciente, como si el tiempo no hubiera hecho lo que se supone que hace. Hace mes y medio empezaron los sueños, no de golpe, gradual. La primera noche fue solo una imagen, Tomás de espaldas, parado en un espacio sin paredes definidas, rodeado de una neblina. En el sueño no olía a nada, pero al despertar la nariz me ardía. Tierra de cementerio, ese olor que uno aprende en los entierros y que no se parece a ninguna otra tierra. Y por debajo, algo que raspaba las fosas nasales. Ozono, metal caliente. En el sueño yo lo llamaba, él no volteaba. La segunda semana los sueños llegaron todas las noches. Siempre lo mismo. Tomás de espaldas, la neblina, yo llamándolo. Pero la neblina empezó a moverse, con dirección, con intención. Fue en la tercera semana cuando tomé la decisión. Todo el mundo sabe lo que es una tabla Ouija. Todo el mundo conoce el consejo de no usarla nunca, y mucho menos solo. Pero el duelo tiene su propia lógica. Y en esa lógica, la posibilidad de hablar con Tomás, aunque fuera una vez, pesaba más que cualquier advertencia. La compré en un mercado esotérico en el centro. El hombre que me la vendió no dijo nada. Me miró un momento más de lo necesario y envolvió el tablero en papel de estraza sin preguntar para quién era. La primera noche no pasó nada. Tablero sobre la mesa, luces apagadas, manos sobre el puntero. Silencio. Me fui a dormir diciéndome que había gastado dinero en una tontería. La segunda noche el puntero se calentó. No el tablero, solo el puntero. Calor seco, concentrado, sin fuente. Y con el calor llegó el olor. Tierra y ozono, igual que en los sueños, pero ahora real, pegándose a la ropa, al pelo. Las yemas me hormiguearon. El hormigueo subió por las muñecas hasta los codos. El puntero se movió, no hacia las letras. Vibró. Brusco,
irregular, con una fuerza que me lastimó las yemas. En la madera del tablero quedaron marcas de presión, no de movimiento. Algo había empujado hacia abajo con un peso que el puntero no estaba diseñado para sostener. Me levanté. Vi mi propio aliento frente a mi cara, blanco, denso, en el comedor de mi departamento en Cuernavaca, en una noche de octubre, donde afuera todavía había calor. Los cristales de la ventana tenían escarcha por dentro, escarcha real, cristales de hielo formándose en el vidrio mientras afuera el termómetro marcaba 18 grados. Guardé el tablero. Esa noche soñé con Tomás de frente por primera vez. Su cara era la de mi hermano. La expresión no era ninguna que yo lo hubiera visto en vida, y detrás de él, en la neblina, había una forma, grande, quieta. Me miraba desde atrás de Tomás. Lo sentí en el pecho antes de verlo. Desperté con el corazón golpeando las costillas. Seguí usando el tablero. No tiene defensa lógica, pero algo en mí ya había cruzado un umbral propio. Quería saber dónde estaba el fondo. La tercera sesión fue la última. El puntero se movió desde el principio, rápido, con una dirección que mis muñecas no hubieran podido producir solas. Deletreó algo que no era el nombre de Tomás. Una combinación de letras sin forma en ningún idioma que yo conozca. La leí en voz baja sin pensar. Sabor a hierro, sangre vieja. El sabor del interior de la boca cuando uno muerde sin querer el carrillo. Aparté las manos. El frío llegó de golpe. No gradual, de golpe. Los cristales se empañaron desde adentro y la escarcha volvió, más rápida esta vez. El olor a azufre me quemó las mucosas, me llenó los ojos de agua, me tapé la nariz. El olor siguió entrando, y entonces habló, no desde las paredes, no desde arriba, desde el piso. La voz subió por la madera, por las suelas de mis zapatos, llegó a mis pies antes que a mis oídos, grave con una gravedad que no era tonal. La sentí en el esternón, en las costillas. Te digo que vengas. La presión llegó a mis sienes en el momento en que las palabras terminaron, desde adentro del cráneo hacia afuera. Me levanté, retrocedí hasta la pared, y desde el rincón más oscuro del cuarto, donde el closet proyecta sombra y la luz del pasillo no llega, escuché mi nombre, con la voz de Tomás. Eso fue lo peor, Walker. No la voz del piso, no el frío ni el azufre, la voz de mi hermano, con esa cadencia que solo él tenía, con esa manera de pronunciar la R que era solo suya, pero llegaba sucia. Llegaba a través de algo podrido que la distorsionaba en el camino. Tomás estaba ahí, eso lo creo, pero no estaba solo. Lo que respondió la primera vez no era mi hermano. Era algo que encontró la puerta abierta y la cruzó primero. Algo que aprendió su voz, porque esa voz era la llave que me haría quedarme quieto en lugar de correr. Tiré el tablero esa misma noche. Lo envolví en bolsa de basura, lo bajé al contenedor de la calle. Me quedé en la banqueta en pijama a las 2 de la mañana viendo cerrarse la tapa sobre él. La presencia no se fue con el tablero. Cada vez que paso frente al espejo del baño, el frío me golpea la nuca. No el frío del ambiente, frío localizado, con forma, ocupando el espacio exacto detrás de mí. Me detengo, miro el espejo, no hay nada visible. El frío sigue 30 segundos después de que dejo de mirar. De noche, la madera de las paredes cruje. Las casas viejas crujen, lo sé, pero este crujido tiene recorrido. Empieza en el cuarto del fondo y avanza. Uno, pausa, otro, pausa. Llega hasta la cabecera de mi cama y se detiene ahí. Todas las noches, a la misma hora, con la misma paciencia. Anoche me desperté a las 3:14, los ojos abiertos de golpe en la oscuridad, el corazón ya acelerado antes de que entendiera por qué. El silencio era total. No había un carro en la calle, no había un perro, no había nada. Solo ese silencio, que no es ausencia sino presencia de algo que desplaza el sonido, mi nombre. Desde el rincón, la voz de Tomás, más clara que nunca, más parecida a él que todas las veces anteriores. 3 semanas practicando, afinando cada matiz, cada inflexión, cada pequeña rotura en la voz que solo Tomás tenía. No respondí. No moví los ojos hacia el rincón. Me quedé mirando el techo, con los puños cerrados bajo las sábanas, hasta que el cielo del otro lado de la ventana empezó a aclararse. Esta mañana fui a misa por primera vez en 12 años. El padre me vio la cara al salir y preguntó si estaba bien.
Le dije que sí. Me miró igual que el hombre del mercado esotérico cuando compré el tablero. Ese segundo de más. Ese peso en los ojos de quien reconoce algo que preferiría no reconocer. Esta noche voy a dejar la luz encendida. Pero lo que más me pesa, Walker, no es el miedo, es esto. En medio de todo, hay un momento en que lo que sea que está en ese rincón oscuro pronuncia mi nombre y suena exactamente como Tomás. Y una parte de mí, la parte que lleva 5 años con ese hueco adentro, quiere responder. Eso es lo que no me deja dormir. Almas sombrías, necesito que me digan algo esta noche. ¿Creen que hay muertos que cuando se les llama traen consigo algo que no debería cruzar? ¿Alguna vez intentaron comunicarse con alguien que se fue y sintieron que lo que respondió al otro lado tenía colmillos? Cuéntenme en los comentarios. Si eres nuevo por el canal, te invito a convertirte en alma sombría, suscribiéndote, compartiendo el video o dejando tu comentario. Si tienes una historia que contar, envíala al correo que está en la descripción. Puede ser la próxima. Voz en la penumbra. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas.